y que toca a los colegios. A mí cuando me lo dijo Fernando, yo pensé, bueno, hace mucho tiempo que evidentemente dejé el colegio y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, lo que entonces era EGB, pensaba, estaría muy guay que hubiera pantallas en su día, ¿no? Pues para los apuntes o lo que fuera. Y me parecía una cosa de bastante ciencia ficción. Era en la época bueno, pensábamos en Regreso al Futuro y los monopatines voladores. Bueno, estamos en el 2014 y evidentemente eso no ha llegado, pero sí que es verdad que ahora mismo los niños pueden aprender, el aprendizaje se puede desarrollar a partir de las pantallas y los dispositivos electrónicos. Con lo cual, bueno, en aquel momento lo que yo pensaba era imaginación, ciencia ficción, y ahora ya existe. De todas maneras, evidentemente no todo es tan fácil, no es llegan las pantallas y le dan las pantallas a un niño y ya tenemos el libro digital en el cole. Hay muchísimos aspectos, es decir, el mundo adulto es muchísimo más complejo que el mundo de los niños. Yo he estado un poco viendo, investigando un poco qué se está moviendo en el tema escolar y bueno, pues me he dado cuenta que el gobierno puso hace un año, en 2013, anunció la famosa plataforma Punto Neutro, con la que iban a estar los contenidos digitales, iban a estar accesibles para los colegios y para los alumnos, y según dijo además el propio ministro Wert, iban a posibilitar un ahorro de hasta el 75% en los gastos que los padres hacen de todo el material escolar. La cuestión es que estuve mirando un poco en ese Punto Neutro por comunidades y me di cuenta que no están ni mucho menos todos los colegios, solo están algunos pocos, no están evidentemente todos los materiales que pueden estar ya en papel. Y luego me di cuenta que no dejaba de ser una tienda en la cual también se compran los materiales, con lo cual también tiene un coste para los padres. Otra de las cuestiones es que este Punto Neutro lo que ofrece son licencias, es decir, el acceso al contenido escolar, pero no se tienen los libros, con lo cual los padres al final, año tras año, tienen que comprar los materiales para sus hijos. Y luego también está otra cuestión, hay que comprar el dispositivo tampoco se ofrece de forma gratuita, con lo cual al final ese supuesto ahorro, bueno, yo quiero saber un poco también dónde está. También hay comunidades que están poniendo en marcha distintos programas, por ejemplo en Castilla-La Mancha se ha puesto una plataforma también con contenido digital para determinados colegios que es un proyecto piloto, entonces está en algunos de ellos. En Galicia también se ha puesto otro programa que ha puesto la Xunta de Galicia. Lo que pasa es que también ahí surgen distintos problemas. Por ejemplo, en Galicia, de hecho, hubo una polémica porque había AMPAs de algunos colegios que decían que bueno, ¿por qué 600 alumnos tenían derecho a estos accesos digitales y otros tantos niños pues no había llegado aún este proyecto? Y luego, más aún, hay otra pregunta que debemos hacernos con todo esto y es aquellas poblaciones y aquellas familias que, por ejemplo, no tienen acceso a la ADSL porque no está implantado, porque no se lo pueden pagar. Esto sucedió en un barrio de Badajoz que decían, muy bien, van a implantar aquí la mochila digital. ¿Cómo vamos a llegar a ella si no tenemos ADSL? Porque no nos podemos pagar el ADSL. Bueno, yo todos estos asuntos que me parece que son bastante importantes y que, como decía al principio, no es tan fácil como poner una pantallita al niño y ya está, o poner los contenidos digitales y que a partir de ahí se desarrolle el aprendizaje, pues tengo aquí a los ponentes, que por un lado tengo aquí a mi izquierda a Arturo Cabana, que es profesor y también le preguntaré algunas cosas como profesor. Y especialista en tecnología y educación, y actualmente es el responsable corporativo y de desarrollo digital del área de investigación y desarrollo del grupo y del Vives a nivel internacional. Y aquí a mi derecha tengo a Carlos Flores, que es licenciado en empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y es director del área de educación Aula Planeta y Superpans.com de la división de venta directa a distancia y educación del Grupo Planeta. Y a Carles Escolà, que es coordinador y asesor TIC de la editorial Vicent Vives desde el año 2011.
Bueno, pues yo lo primero que quiero preguntaros, después de hacer un poco esta panorámica, es que me deis una valoración vosotros de cómo se está desarrollando la mochila digital. No sé quién empezar. Yo mismo. Primero, gracias por invitarme a este foro. La mochila digital. Yo creo que primero, cuando hablamos de este tema, siempre hay que definir qué es un libro de texto digital. Desde nuestro punto de vista, que partimos de todos los elementos digitales y no existe el papel para nosotros, hablar de estos términos de libro de texto es un concepto que para nosotros no cabe. Es decir, ni es libro ni es texto y lo único que sí es digital. El desarrollo que se está llevando desde nuestro punto de vista es estirar un modelo muy basado en un único elemento y al que se le están añadiendo, que es el libro de texto tradicional, que no deja de ser un manual organizado, y en el que se les están añadiendo a un ritmo, creemos que demasiado lento, elementos pues, de una manera multimedia. Y vamos parcheando el modelo hasta que el usuario diga basta. Porque si realmente le preguntamos al usuario, que son los alumnos, cómo les gustaría, tú decías en EGB, pues imagínate ahora. Llegan escribiendo con el dedo pulgar, llegan hablando otro idioma y llegan a una escuela que es la misma que cuando ibas tú, la misma que cuando iba yo, la misma que cuando iba mi padre y la misma que cuando iba mi abuelo. Esto es un concepto complicado. Bien es cierto que poner de acuerdo en este país, estado, como queramos llamarlo, a 17 comunidades es muy complicado y estamos en un panorama en el que hay una ley aprobada que yo aplico, yo no, yo hago mi plataforma, yo hago otra diferente a la tuya porque quiero tener la mía y entonces es muy difícil intentar desarrollar cualquier proyecto y que llegue realmente a un profesor que le han puesto una pizarra digital y ni siquiera le han formado de cómo se usa. Bueno, yo también agradecer la invitación para estar aquí y yo también estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carlos. En este momento, bueno, la mochila digital, pues nosotros como editorial hemos ya preparado, tenemos ya publicado casi todo el material de primaria y secundaria a partir de un formato de papel, hemos hecho un traspaso digital, pero teniendo en cuenta pues toda esta problemática que hay de los centros, la preparación de los maestros, etcétera, nos vemos obligados también pues, a desarrollar toda una serie de apps y dispositivos para poder ofrecer pues, un acceso a todo el mundo, en cualquier circunstancia, ya tengan internet, no tengan internet, etcétera. Claro, todo este desarrollo pues, es complicado y lo que comentaba también, aparte también estamos en un momento pues, bastante convulso a nivel político, pues con la ley, la entrada de la Anywhere, de las comunidades que entran, que no entran, etcétera. Entonces, bueno, es un momento complicado, pero bueno, creemos que ya para adelante, porque quieras o no, pues todo el sistema digital es un sistema va a avanzar inexorablemente y tenemos que ir pues, adaptándonos a todo el material, a todo el sistema. Bueno, buenas tardes. Sobre todo sí que estoy muy de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que es un momento complejo. Es decir, sí que es cierto con todo el tema del cambio de ley, con la problemática de muchos centros, cada una de las realidades, cada una de las comunidades autónomas. Entonces eso sí que pues, crea ahí una especie de cóctel que muchas veces es muy explosivo. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, yo desde el grupo del Vives, pensaba que nosotros hemos sido una editorial muy tradicional. O sea, comentábamos antes con Carlos, el tema de decir, nosotros llevamos 125 años como editorial en España. O sea, sí que podemos cotejar como que somos de las editoriales o la editorial más antigua que existe a nivel nacional. Y claro, el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora pues, ha tenido pues, una progresión, hemos hecho pues, determinados productos, nos hemos ido adaptando muchísimo al profesorado. Y con el tema en concreto de la mochila digital, pues te das cuenta de eso, porque los tiempos cambian, los chavales ya no tienen nada que ver, o sea, muchos de nosotros pues, ya hemos nacido directamente con las tabletas, con la tecnología, y tienes que adaptarte a ello, pero además en todos los sentidos, o sea, teniendo los contras, pues eso de la formación del profesorado, de la tecnología en los centros, el tema de la conectividad que comentabas. Además me parece curioso porque, por ejemplo, lo que decíamos muchas veces de determinados centros, a mí como apunte así de curiosidad sí que me decían en algunos centros específicos
públicos donde nosotros llegamos, el libro en formato papel es el único libro que entra en esos domicilios. O sea, digo también, me acorda este congreso de decir que pensemos que incluso a nivel cultural o a nivel de un texto escrito en papel, o muchas veces simplemente son esos libros de texto pues, porque los tienen que comprar por el colegio. Al hilo de lo que habéis dicho, se me ocurren varias preguntas. Primero, tú decías que los libros digitales para los colegios, para la educación, no tiene que ser una mera traslación del manual de texto que con el que hemos estudiado todos nosotros. ¿Qué tipo de contenidos estáis desarrollando vosotros? Imagino que habéis hablado con pedagogos, profesores, con expertos en educación que dicen en el libro digital los contenidos tienen que ser de esta manera, enriquecidos de esta manera. ¿Por dónde están yendo este tipo de manuales? A ver, nuestra propuesta es más un servicio de contenido y usted móntelo como quiera. O sea, al final el valor que ha tenido hasta el día de hoy el libro de texto es la organización de un saber. Pero es que hoy en día es que el único sitio donde yo podía acudir a aprender de ese libro o a la biblioteca del centro. Hoy el alumno tiene acceso al conocimiento desde todos los sitios. Con lo cual, el valor de esta estructura es para mí el único valor que sigue manteniendo esa herramienta papel. ¿Qué ocurre? Que yo tengo 20 alumnos en clase o 30 alumnos en clase y cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Una herramienta que no me permita adaptar a ese ritmo de aprendizaje, para mí hoy en día no es válida. Pero es que además tengo alumnos que tengo que darles un trato especial porque necesitan todavía más cariño, más refuerzos. Puedo crear grupos de refuerzo y enviar un contenido determinado. Necesito un contenido muy modular y que me permita, que además yo llevo 15 años de docencia, incorporar mi contenido. Lo que no es normal es que yo venga con un libro, y creo que a todos los que tenemos hijos nos ha pasado: papá, ya me lo sé, tómame la lección. No, la primera página no es. De la segunda es solo este cuadro. De la tercera es esta fotocopia. Ahora tengo que hacer... Esto crea un descontrol total. Tengo que tener un lugar donde todo esto pueda estar integrado y donde el alumno, en un entorno totalmente seguro, pueda hacerlo. De ahí que todo nuestro contenido, al final, son pequeñas píldoras que el maestro utiliza o no utiliza en función de su realidad en el aula. Sí, bueno, nosotros, a ver, partimos de un poco de la experiencia y de la realidad que encontramos en las aulas. Y sí que es verdad que empieza a haber ya un sector que quiere empezar a trabajar pues, un poco con la metodología que comenta Carlos, ¿no? de crearse su propio material, de tener una base de datos o una base disponible donde poder coger diferentes referencias y montar su libro. Pero en estos momentos todavía yo creo que este grupo todavía es pequeño y lo que nos están demandando bastante los centros escolares que están trabajando con sistemas digitales, que son pocos pero van creciendo. De momento el profesor se siente más seguro con un material, lo llamaremos rígido, pero sí un sistema más tradicional, más parecido al libro de texto que tienen de momento o con el que están trabajando. Nosotros el sistema de creación de los materiales digitales pues seguimos con un sistema tradicional, partimos una base de un libro de papel con unos autores que han creado el sistema y a partir de allí nos vamos enriqueciendo con todo un sistema pues, multimedias, actividades, etcétera, formatos HTML, etcétera, pero sí que creemos pues eso, que de momento la mayoría de los profesores de momento todo y que parece que cada vez hay más que quieren trabajar pues, con esta metodología como más desarrollar su propio contenido, de momento todavía están bastante frenados. Supongo que también por el tema de desconocimiento del uso de estas nuevas tecnologías que hay en este momento, porque tampoco los que tengan una formación, no se les ha dado una formación suficientemente grande como para poder desarrollarla. Y después el proceso de desarrollo de este contenido también requiere mucho tiempo y a veces pues tampoco no están habituados o no quieren probarlo o les cuesta más. Nosotros, por ejemplo, incluso el planteamiento ya no es tan siquiera del libro de texto. Al final, sí que a priori, o sea, todo lo que se ha ido llevando a cabo era un poco ese enfoque, es decir, el típico libro
libro de texto en papel, como que fue pasando como una serie de fases, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a pasar a lo que es un PDF introducido en una tableta, como que eso se ha ido transformando e intentamos de alguna manera darle la vuelta total. Como bien comentaban ambos, o sea, el tema de decir es que un contenido digital tiene que partir de lo digital. O sea, nosotros ahí ya el planteamiento va mucho más allá. Es que no nos vale la estructura como la tenemos en un papel o como en un formato de libro en texto en papel, sino el tipo de actividades, el planteamiento, la búsqueda de recursos, todo el tema de cooperativo, es decir, cómo van a trabajar todos en consenso, cómo van... Y ahí sí que se está evolucionando. Lo que pasa es ese paralelismo con la realidad. Y muchas veces, pues claro, por ejemplo, nosotros desde nuestra propuesta en principio lo que se plantea es nosotros ofrecemos el formato papel, es decir, tú tienes el libro de texto como tal en papel, pero en ese formato papel tú tienes también toda la posibilidad de leer. O sea, no es que se regale lo digital, porque muchas veces no queremos dar pie a que parezca pues, la gratuidad de lo digital o que lo digital es, sino decir, no, es que ofrecemos un contenido global, donde está el tema papel y está el tema digital. Que hay centros más minoritarios, es cierto, que sí que apuestan directamente por lo digital, pues con esos centros se ha utilizado simplemente lo digital. Pero el objetivo es ese, es decir, bueno, pues eso. También nos sirve como un poco de trasvase, o de ir poco a poco y ir ayudando a esos centros pues, a hacer ese cambio digital. Además, aquí quería preguntarte, porque eres profesor, además, especializado en educación especial, me contaste antes, para el aprendizaje, para los niños, ¿de qué forma cambia con estos contenidos digitales la educación? Es decir, ¿en qué se diferencia de la forma en la que aprendíamos con los libros de texto tradicionales? De una manera muy radical. O sea, porque piensa que al final ya no es, o sea, tampoco queremos basar todo en la tecnología, ni mucho menos, porque dices, además sabemos, o sea, a la hora de un profesor dar clase, puede dar una clase fabulosa sin ningún tipo de tecnología, o al revés, puede decir un profesor que igual pues, no se defiende de una manera pedagógica, de una manera mucho más fácil, sí que a través de la pedagogía, o sea, de la tecnología, sí que le ayuda como a sacar mucho más provecho. O sea, actualmente muchos de los alumnos ya vivimos, incluso nosotros mismos, es decir, con nuestros teléfonos móviles, con nuestras tabletas, con nuestros ordenadores, con la televisión. O sea, al final hay una cantidad de estímulos, muy importante también el punto de que cada alumno es distinto. Más con el tema ahora de las inteligencias múltiples, de decir, cada uno pues tenemos pues, algo más, o somos más receptivos pues, o bien a la música, o bien a la matemática. Y gracias a muchas de estas herramientas, eso se puede controlar. Y antes pues era la típica clase tradicional donde el profesor daba un único temario a todos los alumnos, si había alguno que o por arriba o por abajo, porque tenían altas capacidades o necesidades educativas, se les separaba a otro grupo, se intentaba, y al final pues hemos ido viendo cómo ha sucedido. En la presentación he hablado del tema de la plataforma Punto Neutro porque me llamaba la atención varias de las cosas, ¿no? que ocurrían, ¿no? El hecho de que no estén todos los colegios, el hecho de que no estén todos los materiales. Hablabais también un poco de los problemas de las comunidades autónomas, cada una monta un poco su proyecto, su plataforma. A mí me gustaría que me comentarais vosotros, desde dentro, desde las editoriales que estáis montando también estos proyectos, cómo debería ser una plataforma, no sé si de carácter estatal, para que llegara a todos los colegios posibles, que estuvieran accesibles todos los materiales para todos los alumnos. Me lo dejas muy fácil, no debería de ser. Yo pregunto, ¿qué plataforma necesita Google para decirte el conocimiento y buscar? Ninguna. El Punto Neutro es, no sé si un invento para, insisto, dar salida a un material digital que en Cataluña ya tuvimos una experiencia de Atria y el Tribunal Superior de Cataluña dijo que esto es una barbaridad que está aquí. El Punto Neutro ayer lo comentábamos. Estamos intentando subir y adaptarnos a algo que a día de hoy todavía ni existe. Es que no existe el Punto Neutro, están todavía montando, es algo que no saben cómo hacerlo. Entonces, creo que la idea pasaba porque hubiera una interoperabilidad entre las distintas plataformas que pueden mover un colegio como un RP o un entorno total de aprendizaje y que los contenidos se interrelacionaran con un único código. Hasta aquí yo creo que nosotros tres tenemos que estar de acuerdo. A partir de aquí, que creo que es lo que se está desarrollando, además se está montando de una manera para que funcione una tecnología, a mi punto de vista, de hace 5 años. Pensada más para un PDF más interactivo y no para un material vivo. Por ejemplo, Aula Planeta, cuando entra en el Punto Neutro,
pierde un montón de funcionalidades. El profesor no puede modular, el profesor no puede incorporar, el profesor no puede cambiar el contenido, sigue viendo lo que yo veía antes en un papel, ahora lo veo en una pantalla, ya soy digital, no mire. Lo único que está haciendo es gastar más vista, pero digital. Es que al final el problema, y creo que hay que ir por aquí, es un problema de metodología. ¿Usted cómo quiere enseñar? ¿Qué alumno quiere obtener? Y después, como bien decías, ¿qué profesores tengo para aplicar esa metodología? Yo no estoy muy de acuerdo, y perdóname que vuelva a lo anterior, que sea una minoría. Que va, cada vez hay muchísimos más. Nosotros un año y medio estamos presentes en 3.000 colegios, en un año y medio. Esto no es una minoría. Habiendo 18.000 centros en España. Es que lo que ocurre es que la gente cree que es muy complicado y es que es muy fácil. Yo siempre, lo que siempre digo es al profesor y al profesional hay que moverlo de su estado de bienestar. ¿Quién nos ha enseñado a usar una tableta? Un móvil, nadie, aprende solo porque es muy fácil la tecnología. El problema es que antes eran muy complicados. Ya se está planteando el enseñar desde los 5 años programación a los niños, con lo cual dices, vuelves a tu EGB y dices, te van a enseñar Basic con lo complicado que era. No, es que hoy se enseña con cajitas de Lego, es muy fácil. Entonces, esta es la gran diferencia, el querer entrar en una nueva metodología en que el alumno se hipermotiva. Esta es la gran diferencia, que el alumno sale hipermotivado de este tipo de experiencia. No sé si queréis aportar algo en relación a esto. Yo sí quisiera matizar sobre el tema de la minoría. O sea, cuando yo me refiero a la minoría, me refiero también un poco en cuestión de nuestros porcentajes. Es decir, sí que como decía Carlos, ahora mismo pues hay unos 18.000 centros. Nosotros estamos presentes en aproximadamente 14.000. De esos 14.000 sí que vemos eso, pues que hay, quizás eso, pues no entro en cifras 2.000, pero son centros donde la apuesta es minoritaria. O sea, es decir, en comparación a todo ese contexto global, de cara a otras alternativas, o sea, todavía se sigue demandando mucho el papel. Tristemente, o sea, incluso para nosotros, ya no el papel, sino el típico PDF o cómo acceder, porque encima esa es otra. O sea, sí que la tecnología muchas veces no ha llegado de la manera más lógica. Muchos de estos centros, o sea, han sido o bien imposiciones determinadas por directrices de centros, o bien, entonces mucho lo que hacemos es que se hincapié en la formación, es decir, hay centros donde tienen una pizarra digital, tienen una torre con un Windows XP delante de la tara, pero no tienen nada de conexión a internet, entonces te dicen, no, es que con que me pasaréis un PDF a esa torre y podamos acceder a tal, ya con eso lo ven como lo máximo del centro, es una pena. Sí, yo a veces veo también un poco, pues, el miedo que tienen a veces, ¿no? Quizá miedo o respeto los profesores a la hora de trabajar con materiales digitales por no tener quizá pues la destreza que tienen sus alumnos, y a veces eso también les da un poco de miedo. Tenemos que tener en cuenta pues, que los sistemas digitales hasta hace muy poco dependían de una conexión a internet, que en muchos centros era pues como bastante de ciencia ficción. En el principio del proyecto 1x1 en Cataluña, yo siempre me acordaré de un instituto que me comentaba y decía que a ver, aquí quieren que trabajemos con una empresa, pero con una DSL doméstico. Tenían un centro pues, de 200 alumnos, más los ordenadores de sus aulas, sus departamentos, gestión, etcétera, con 2 o 3 ADSLs de 2 megas. Claro, será casi imposible. Entonces, la problemática que tenían en el acceso, el miedo que tenían de que sus alumnos, generalmente, tecnológicamente, estaban bastante más avanzados que ellos, pues estaban mucho preparados. Y aquí quizá este miedo a introducirse, a crear sus propios materiales, porque todavía están, creo que, inseguros. Doctoras, ¿no creéis que también puede tener que ver que esto también implica un coste para los centros? Y bueno, ahora hay muchos centros que no, a lo mejor no tienen la capacidad presupuestaria para introducir las tecnologías. Hay menos ayudas también cada vez para los colegios. Esto también va en detrimento de que se pueda usar esta tecnología. Bueno, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere seguir invirtiendo en un modelo tradicional que además es muchísimo más costoso? Es que es muchísimo más costoso. Si hoy cualquier licencia de un libro de texto con todos los libros es que sale por menos de 40 euros. ¡Qué ridículo! Es decir, yo siempre digo, oiga, si usted le han cobrado 250 o 300 euros por los libros y empieza el curso y lo que estamos hablando es de qué caros son los libros y cuánto le pesa la mochila del niño, es que no estamos entendiendo nada.
en vez de estar hablando de por qué sacamos malos resultados en PISA, por qué los niños en lectoescritura están muy flojos, por qué los problemas cuando se los plantean no saben solucionarlos porque no entienden el problema. Hablemos de esto. Entonces empecemos a ver que con todo este nuevo mundo digital, todo esto mejora una barbaridad. Realmente es una primera inversión, pero claro, yo ahora he visto este año lo que no había visto nunca. Creo que mis compañeros también lo han apreciado. Se han dejado de comprar más libros de texto que nunca, hay un montón de bancos de libros de reciclaje. Cuando yo voy a un colegio digo, bueno, ¿cuánto cuesta tener el banco de libros reciclados? Porque alguien tiene que gestionarlo, alguien tiene que tener entre las devoluciones. Los libros de los niños, que decías, no, es que hay que pagar una licencia anual. ¿Y el libro? No, es que me lo da el colegio. Coge un libro como en Andalucía con 7 años de uso y ya hablamos de con qué está estudiando tu hijo. Frente a cualquier soporte digital, estamos hablando de menos de... Claro, lo que pasa es que lo que sí que es verdad que ha identificado desde AMPAS es que ya no solo tiene que comprar la licencia anualmente, sino también el dispositivo. Es decir, que al final este supuesto ahorro no es tal, porque tienen que comprar también la tableta. También estamos de acuerdo que muchísimas familias tienen dispositivos. Las corrientes de fuera de España es estudia con lo que tengas. Si no tienes dispositivo no te preocupes, ya haremos porque tú estudies de alguna manera. Y si tienes un móvil, pon un móvil. Yo a veces entro en colegios y dicen, no, es que aquí está prohibido el móvil. ¿Ok? Si están acostumbrados a mandarse mensajes y de todo con el WhatsApp, ¿por qué no lo aprovechas para hacer un trabajo colaborativo con el WhatsApp? No, el móvil está prohibido. Bueno, pues nada, sigamos. Se está creando una brecha digital, una cierta desigualdad entre aquellos colegios que ya han introducido toda esta tecnología y los que no. Y eso puede crear... La misma que hace 5 años existía con los idiomas. Con los idiomas. Exactamente la misma. A día de hoy hay colegios trabajando 100% en digital, que ya estudian en 3 lenguas diferentes, incluso ya están dando chino, y otros todavía que nos estamos planteando si le tenemos que enseñar inglés al niño. Esta es la misma brecha desde el punto de vista que se está produciendo a día de hoy. Incluso a nivel de instalaciones. Me acuerdo cuando los colegios que tenían piscina y los que no tenían piscina. Y de ir a uno u otro, tal, y muchos se enfocan por ahí. Lo que pasa es que yo sí que pienso que quizás en todo esto, no porque no se les haya incluido, sino porque quizás nos ha contado, pero en todos los sentidos, ha sido con el profesorado. O sea, yo ahí sí que veo que, por ejemplo, y corregidme si me equivoco, pero muchas de estas entradas, quizás por lo que hablábamos antes de la demanda de los centros, de tal, las editoriales, estábamos un poco más a la espera, por un poco ver cómo se iba posicionando todo, y quien ha ido por delante ha sido las tecnológicas. Es decir, pues tenemos un Microsoft Educación, una Apple Educación, un tal, que a mí muchas veces me sorprende porque incluso en foros internos con gente de Microsoft, tal, dices, cualquier día vendrá AEG Educación o Coach Educación, de decir, claro, aquí cada uno, o sea, y luego no hay ni provienen de la docencia. Entonces, claro, muchas veces es como llegar eso, todo se vende muy bien, un dispositivo, un tal, pero si no hay formación, si no, y nos pasa porque en las mismas universidades, en las facultades de educación, todavía ni tan siquiera se trabaja con tecnología. O sea, muy pocas son las facultades de educación, incluso tienen pizarra digital en sus aulas. Entonces eso ya denota, pues lo que hablábamos antes de la innovación, de tal, si no se invierte por ese lado es muy difícil. Antes de preguntaros una cosa, ¿conocéis un poco cómo se está trabajando este tema en países de nuestro entorno? En Francia, en Alemania, no voy a hablar de Inglaterra, que es otra cosa, en tema digital, pero en países de nuestro entorno. ¿Estamos a la par que ellos o ellos qué están haciendo? Si conocéis un poco lo que está sucediendo en nuestros países. Yo no sé por qué quitas Inglaterra. Inglaterra tiene todas sus aulas pizarras digitales, en todas. Los profesores han pasado un cursillo de 2 años intensivo. Francia quizás todavía, no como España, pero casi, y en cuanto tiras hacia afuera ya es que es cambio radical. Hablar en Europa del libro de texto terminan como diciendo, lo hablamos en la unidad. ¿Todavía estáis ahí? ¿Qué me estás hablando? Si es que eso es la prehistoria. Y vemos el salto ya no en Estados Unidos, que ya esto es lo más normal del mundo, sino en Latinoamérica. Latinoamérica ya está dando, no como España, un salto a pasitos, no, es que ya pegaron un salto grandísimo. Yo paso de aquí a lo digital 100%. No voy a hacer contenido, no, esto ya sé que no funciona. Hay una cosa que has planteado tú con el tema de los profesores, que
también, como que hay cierto miedo o no supieran un poco. Cuando planteáis vosotros, pues tengo esta plataforma y tengo estos contenidos, ¿cuál es la reacción del profesorado? ¿Qué es lo que...? No, primero intentan, bueno, revisar el material, el contenido, lo que les puedes ofrecer de diferente y qué les puedes dar que les ayude pues, en su día a día, ¿no? A trabajar en las aulas, motivar a los alumnos, etc. Luego lo que también intentan buscar o te piden sobre todo es que sean bastante momentos sencillos.